RAP Ràdio, l'emissora de la Catalunya exterior, presenta Connexió, cada dia a RAP Ràdio. Som el fil que et connecta amb el país. Benvinguts a un nou programa de connexió d'avui, dimarts, ja, per fi, 1 de juliol. Sí. Ja encetem el que és directament l'estiu, jo crec el mes de més calor i de més estiu. Així que benvinguda, Cora, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Hola, Júlia, com estàs? Doncs bé, calorada com tot, suposo. Sí, aquí a Barcelona fa una calor de caldeu. Avui el primer tram del programa el dedicarem, com sempre, a fer un repàs de l'actualitat. A l'entrevista, Rosetta Torres i Tamara Siminkovic conversen amb Gisela Manzioni i al reportatge descobrirem la vida d'Anna Murià. Doncs dit això, comencem amb el bloc d'actualitat. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. I comencem amb Budapest, que va acollir dissabte una manifestació multitudinària en defensa dels drets de la comunitat LGTBIQ+, desafiant la prohibició de Viktor Orbán. La reivindicació va comptar amb la participació d'unes 200.000 persones que van omplir els carrers de la capital hongaresa en una marxa pacífica, festiva i reivindicativa. L'alcalde de Budapest, Jerzy Karácsony, ha encapçalat la manifestació acompanyat de la vicepresidenta primera del govern espanyol, Yolanda Díaz, i el ministre de Cultura espanyol, Ernest Urtasun. Una delegació del Parlament de Catalunya, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i altres alcaldes d'arreu del món també hi han assistit per a donar suport a la protesta. I seguint amb el tema dels drets de la comunitat LGTBIQ+, el matrimoni homosexual a l'estat espanyol es va legalitzar el 2005. Des d'aleshores, a Catalunya ja s'han celebrat més de 16.000 enllaços durant aquests 20 anys. Al començament de la legalització, la majoria dels matrimonis eren entre homes, però des del 2017 la tendència s'ha invertit i actualment hi ha més casaments entre dones. Segons Cati Pallars, de l'Associació de Famílies LGTBI, la legalització dels matrimonis homosexuals va ser un abans i un després contribuint a la reafirmació del col·lectiu. I afegeix que així com abans la unió es duia a terme com a reivindicació, actualment hi ha més tendència a casar-se per a formar família. Escoltem-la. Al principi tenia claríssimament un component reivindicatiu, tot i que jo conec a moltíssimes famílies aquí a Catalunya que es van casar per protegir els seus infants, que ja els tenien. I aquests infants no tenien cap protecció legal. Vull dir, si una de les dues mares, pel que fos, faltava o n'hi havia una separació, aquest infant es quedava totalment desprotegit i aquesta mare no tenia cap dret sobre el seu propi fill o filla, no? Aleshores, clar, més que reivindicació, era una qüestió de protecció legal dels infants. Però és cert que en els primers 3-4 anys hi va haver aquest esperit reivindicatiu, no? Perquè la gent s'animés a fer ús del dret, i ho trobo totalment lícit. Però no és el cas ara. Ara la gent es casa perquè vol fer família, es casa perquè té aquest dret i ho fa, i també es separa, igual com les famílies heterosexuals, no? Aleshores, jo penso que ara és un dret bastant consolidat, és una bona notícia que complim 20 anys. Janet Jara, candidata comunista de Xile, ha guanyat les primàries per les eleccions presidencials. Jara ha promès un país independent i multilateralista compromès amb els drets humans. De cara a les presidencials s'enfrontarà contra el partit d'ultradreta presidit per Kast i el partit de dretes liderat per Matei. La candidata del grup de coalició Unitat por Chile va agrair als seus competidors de lideratge i va fer un discurs recordant l'expresident Salvador Allende. Trump va modificar dissabte el pacte que havia tancat Biden el 2021 al G7 sobre l'impost mínim del 15% per a les multinacionals dels Estats Units. El nou acord eximirà a les grans multinacionals del país americà de pagar aquest import mínim. El comunicat del G7 aclaria que les multinacionals nord-americanes estaran subjectes a un sistema juxtaposat en comptes d'aquest impost, fet que, segons diuen, facilitaria un major progrés per estabilitzar el sistema fiscal internacional. Pedro Sánchez, per la seva banda, s'ha mostrat decebut per aquesta decisió i ha apuntat que no era una bona notícia. En el seu discurs, dins del marc de la 4ª Conferència Internacional sobre el Finançament per al Desenvolupament, ha defensat la necessitat d'un sistema fiscal més transparent i just i s'ha compromès des de l'estat espanyol a destinar el 0,7% del PIB en l'ajuda per al desenvolupament.
I acabem aquest bloc d'actualitat amb una notícia sobre cultura. L'Església de Verges va inaugurar diumenge passat un vitrall dedicat a Sant Pere. Aquest vitrall va estar dissenyat per Rafael Masó fa 100 anys i diumenge el van instal·lar a l'Església de Sant Julià i de Santa Basilissa. Aquesta fita ha estat possible gràcies a la implicació del poble, que ha aconseguit recaptar 12.000 euros per a poder-ho fer possible. Els agents implicats també han estat l'Ajuntament, la parròquia i la Fundació Rafael Masó, qui han cedit el disseny del vitrall. També qui s'ha encarregat de dur a terme la peça ha estat Anna Santa Eulària, qui ha declarat que aquesta obra ha estat una responsabilitat i un repte pel taller. Escoltem-la. Bé, ha sigut una responsabilitat i un gran repte pel taller, però ha estat sorprenentment fàcil treballar amb Rafael Masó, justament perquè ell era un gran especialista en vitrall i ens va deixar un dibuix que era claríssim, no? Aleshores han sortit algun dubte, però mínims dubtes, perquè quasi bé tot ho tenia solucionat i ja molt ben pensat Masó quan ho va dibuixar. Doncs ara sí, després d'aquest bloc d'actualitat passem al descompressor. El descompressor. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. I avui el descompressor toca parlar de futbol perquè Pedri va jugar aquest cap de setmana passat amb l'equip del seu poble en un homenatge al seu avi. Diumenge passat, al poble natal del jugador blaugrana hi va haver un partit matinal per homenatjar el seu avi Fernando i el migcampista canari hi va jugar amb la samarreta verda de l'equip de Tegueste, que era l'equip on l'avi havia jugat i havia format part de la directiva. El jugador del Barça portava el buit a l'esquena en aquesta segona edició del Memorial Fernando González, on també hi havia una recaptació de 2 euros per persona que destinarien a una residència d'avis. Ai. Sí. Va haver-hi molta gent, evidentment, moltíssim públic. I sí. És que és el millor. És el millor, el Pedri. Que és maco aquest. Ai, és que de bo, jugadors així fan tanta falta. Quina sort que està el Barça, eh? Sí, totalment, totalment. Que bé. Que guai. Perquè a part de ser bo, és bona persona, tio. Pedri. Mira. Que jugaven contra el Barça. Sí. Quin Barça és aquest? Però un Barça... T'he de dir que he vist alguna foto i no... Perquè el Barça Legends no deu ser, no? No fa pinta. No fa pinta perquè jo ja et dic, no he conegut a ningú de la foto. Igual simplement tenien la samarreta del Barça perquè el Pedri les ha aconseguit, eh? També t'he de dir, potser era gent del poble. Doncs molt ja bé, està. Doncs me n'alegro moltíssim que en Pedri segueixi fent aquestes coses per al seu avi, per la seva família i sobretot pel seu poble, la veritat. Sí, totalment, totalment. Doncs dit això, passem a l'entrevista. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Bon dia, bona tarda. Un altre dimarts més aquí al casal. Com estàs, Tamara? Hola, Rosita, molt bé. Hola a tothom. I avui amb una entrevistada més que interessant també, en aquest dimarts de la Rap Ràdio, perquè tenim aquí a Gisela Manzoni. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosita? Bienvenida a nuestro casal. Muchas gracias. Muy hermoso el casal, no lo conocía. Muy bien. Sí, había que recorrerlo, porque tenemos muchas cosas interesantes en cada uno de sus rincones. Aquí tenemos entonces a Gisela Manzoni, que es docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, miembro del Centro Interdisciplinario de Investigación en Género, autora del libro Organizar la Paz, Mujeres y las luchas contra la guerra en América Latina, de 1910 a 1936. Y nuestro contacto con ella fue a través del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, perteneciente al Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la UNLP, porque el año pasado realizamos una charla en la biblioteca de la Facultad de Humanidades sobre dones catalanes en la resistencia. En la resistencia antifascista, tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño panel con Gisela como coordinadora y moderadora. En esa oportunidad tuvieron la palabra nuestro socio historiador Saúl Luis Casas y nuestra profesora Esther Barnett.
Y bueno, hicimos esta introducción a un tema tan importante como el rol de la mujer en estas luchas. Y tuvo un plus además esa charla porque pudimos participar de una muestra muy interesante sobre una investigación que ya nos vas a contar, Gisela, sobre ese periodo, ¿no? Y algunos aportes también de las mujeres en Cataluña en ese momento de lucha. Y cómo son las cosas, ¿no? Cómo se fueron derivando, Gisela, porque terminaste en Cataluña este año. Sí. Bueno, vamos desde el inicio. Me fue llamando. Te fue llamando, de abriendo caminos. ¿Desde cuándo estás entonces trabajando en este centro interdisciplinario de género? Uy, qué pregunta que me hiciste. Mira, hace como más de 10 años seguro. Desde que terminé, creo que desde antes comencé a colaborar como estudiante, desde que terminé la carrera de grado, digamos. Y después de eso comencé a hacer el doctorado y me radiqué ahí como becaria, como colaboradora en distintos momentos. Bueno, y aparte mi directora de tesis doctoral, es la directora del CINIC. Ajá. Y bueno, y ahora el 1 de junio comencé con una beca postdoctoral de CONICET. Ajá. Y también ya no es más la directora que tenía antes, pero es mi codirectora también es investigadora del centro, se llama Graciela Queirolo. Y Dora Barrancos me va a dirigir, que no es del centro, pero bueno, claro, parte de la familia, digamos. ¿Tu tema específico? Mi tema específico sigue teniendo que ver con la guerra, con las mujeres y con el trabajo ahora también, para pensar un poco ahí. Suele haber como una especie de mito social que cuando las mujeres se vieron obligadas a trabajar en trabajos que antes no hacían porque no podían o porque no las dejaban, producto de la guerra, eso fue la posibilidad de que después las mujeres se quedaran en el mundo del trabajo. En realidad, cuando lo miramos en detalle, no es así. Terminada la guerra, las mujeres en la mayoría de los países fueron obligadas a volver a sus casas por distintos motivos, y un poco por ahí va la propuesta para esta beca postdoctoral. Pero yo en general trabajo con la resistencia a la guerra, con las formas en que las personas, todas, con las particularidades que tuvieron los varones por el tema del enrolamiento y la obligatoriedad de ir a la guerra, pero también cómo las mujeres tuvieron un desempeño particular en las luchas contra la guerra, en el periodo que va hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, luego ahí la resistencia a la guerra en particular, y después un poco cómo eso se va transformando de alguna manera en una resistencia contra el fascismo, ¿no? Localizado entonces en Europa principalmente tus investigaciones. No, mis investigaciones son sobre Argentina y sobre América Latina. Ajá. Pero cuando pensamos estos movimientos, son movimientos que se trabajan en clave internacionalista. Claro, sí. Entonces, digamos, siempre para poder pensarlos hay que pensar en una red que escapa a las fronteras nacionales, pero sobre todo porque, bueno, nosotros tenemos un siglo XX, un inicio del siglo XX muy marcado por las guerras, y es imposible pensar nada de lo que suceda aquí en América desvinculado de esas dos grandes guerras mundiales. Como mínimo hay otras guerras que también. Y un poco también lo que yo estoy intentando ver es cómo no solamente, digamos, es lo que sucede en América reflejo de lo que pasaba en Europa, sino que muchas veces hay cosas que suceden en América que también impactan fuerte, ¿sí?, en Europa. Ah, caramba, y un poco por ahí también va el trabajo. Sí. Un ida y vuelta. Sí. Ajá, Sí. ¿Y en qué temáticas o en qué situaciones? Y por ejemplo, todas las que tienen que ver con las particularidades de muchas propuestas que hicieron las mujeres, en algunos casos los tiempos tienen que ver, o sea, a veces son como muy cortitos la diferencia de época en un lado y en el otro, pero a veces también, por ejemplo, en 1915 se intentó hacer un congreso contra la guerra en Ferrol, en España. Sí. Ese congreso no logró, o se realizó de manera muy menguada, porque las autoridades españolas no le permitieron a los congresales que entraran al país, y bueno, hubo represión y toda esa cuestión. Habían viajado algunas personas desde Brasil para participar, y esas personas vinieron con la noticia de que ese congreso no se había podido llevar adelante producto de la represión. Bueno, pues rápidamente se organizó el mismo congreso, pero en Brasil. Claro. Entonces, digo, hay un mecanismo ahí de solidaridad muy interesante que está todo el tiempo dando vueltas, y con la cuestión de las mujeres pasa lo mismo, digo, quizás, no sé, o sea, son súper conocidas las mujeres libres en España, ¿no? La organización Mujeres Libres, que era una organización dependiente del movimiento anarquista, que tuvieron posturas bastante radicalizadas en comparación con otros grupos de mujeres de la época.
Bueno, pues de Mujeres Libres participó, por ejemplo, una argentina que se llama Ana Piacenza, que militaba en el anarquismo argentino y que viajó a colaborar con la guerra y con la Revolución Española. Ajá. Pero también podemos ver que muchas de las cosas que plantearon las mujeres libres las estaban planteando acá las anarquistas a fines del siglo XIX. Mira, O sea, interesante. casi 40 años antes, Sí. eso ya se estaba planteando. Entonces Ajá. digo, hay una ida y vuelta, una comunicación, lo que en realidad a veces es difícil de rastrear como personas que hacemos historia, es cómo fue que se tejieron esas relaciones, ¿no? Exacto. Porque, bueno, a veces son cosas que quedan un poco más en el ámbito de las vidas privadas de las personas y es a lo que nos es más difícil acceder. Pero bueno, sobre todo pensar que la resistencia a la guerra y la resistencia contra el fascismo se construyó de manera colectiva y en un internacionalismo del que creo tenemos muchísimo que aprender hoy en día para resistir a tantas cosas que suceden hoy como sucedieron en los 30, ¿no? Sí. Y la línea temporal que estás estudiando, ¿llega hasta estos días? ¿O el recorte es de ese periodo de la Primera Guerra Mundial, entre guerras, la Segunda? Y no, en términos históricos, nuestra disciplina es como bastante tradicional en ese sentido, digamos que las investigaciones históricas tienen un tiempo determinado. Lo que también siempre pensamos desde nuestra disciplina es que si el pasado no nos sirve para pensar el presente, no nos sirve demasiado. Entonces, bueno, desde ahí hay un vínculo interesante y además de eso, bueno, yo como persona digo, no me pasa desapercibido lo que estudio y tengo una relación íntima, emocional, sentimental y política con mi tema de estudio, por lo cual tiene que ver con cómo pienso también mi presente, El ¿no? enfoque es desde el presente hacia el pasado y no el pasado anclado allá. Sí, claro, sí, es bastante así. Claro, cuanto más rico es así. Gisela, y en cuanto a la búsqueda de información, de registros, no debe ser fácil acceder, ¿no?, a muchos de los documentos donde la participación de la mujer tiene alguna situación sobresaliente, ¿no? Y siempre es bastante más difícil de rastrear que la participación de los varones, porque la voz pública durante buena parte del siglo XX fue de los varones. Sin embargo, en algunos movimientos ellas estuvieron ahí todo el tiempo punzando por estar y hay momentos muy particulares donde logran ser voces destacadas, no solamente porque logran tener, por ejemplo, medios de comunicación propios. Por ejemplo, Mujeres Libres tenía una revista que se llamaba Mujeres Libres. Bueno, acá en Argentina tenemos la experiencia de Nuestra Tribuna para los años 20, La Voz de la Mujer a finales del siglo XIX, Vida Femenina, bueno, hay muchas publicaciones, pero además de eso porque lograban meterse también adentro muchas veces de los medios de comunicación que estaban manejados masivamente por varones, pero algunas de ellas que tenían improntas más marcadas lograban participar de esos medios de comunicación. ¿Recalcás o resaltás la vida de alguna mujer argentina particular en estos tiempos por su tarea, por su valentía, por su coraje en esto? ¿Alguna figura que...? Y una figura que a mí me parece siempre, la verdad, increíble es Juana Rocahuela. Juana Rocahuela era una militante anarquista que su periodo más destacado de activismo fue durante la década de los 20, pero que tuvo muchos periodos muchos momentos anteriores donde tuvo mucha participación y posteriores también. Digo, murió bastante joven en un accidente de tránsito, pero hasta que murió fue una persona muy activa, no solamente en el mundo más político en términos tradicionales, sino también muy activa en el ámbito cultural. Un referente fuerte. Sí, que para muchos sectores de la política, cuando me refiero a sectores de la política, me refiero a sectores no necesariamente partidarios, ¿no? La cultura es una parte sustancial de la política, ¿no? De la vida social y de las posibilidades de cambio social, ¿no? Sí. Entre ellos destaca particularmente el lugar que le dan a la educación, pero también pensar en el arte como un lugar central para la transmisión de ideas, de valores, ¿no? de expresión, pero también la posibilidad de pensar mundos diferentes, ¿no? Muchas veces era desde esos lugares, desde el arte, donde se le acercaba a las personas la posibilidad de imaginar otra sociedad. Claro, claro. Y estamos hablando en ese caso de los años 20, ¿no? Sí. Que años tan lejanos para nosotros, donde la situación era tan diferente, ¿no? Sí, tan diferente, y que fue, la historia de nuestro país es tristemente marcada por golpes de Estado, ¿no? Fue
una década donde pasaron muchísimas cosas maravillosas, la década del 20, y que fue rápidamente cortado todo eso por un golpe terrible, que fue el golpe del 30, del que en general se sabe bastante poco, pero que fue un golpe bravo en todos los sentidos, ¿no? Y la clausura política y social no terminó con el golpe porque duró casi un poco más de una década posterior, ¿no? Bueno, para ser llamada la década infame. Sí, claro, Sí. claro. Gisela, y en tu libro, Organizar la Paz, me encanta el título, ¿no? Mujeres y las luchas contra la guerra de América Latina. Sí, el título se lo pusimos por esto, porque yo me empecé a dar cuenta se lo pusimos, digo, porque en el centro nadie trabaja sola, Claro. Trabajamos todas ahí Importante un poco en el trabajo comunidad. en equipo, sí, ¿no? Creo que hace la diferencia siempre. Sí. Se lo pusimos porque empezamos a ver esta cuestión de que, bueno, no eran luchas aisladas y solas para enfrentarse a la guerra, eran luchas organizadas. Y en ese enfrentarse a ese monstruo guerrero, a ese monstruo militarista, armamentista, había que lograr eso, organizar la paz, ¿no? Bien, bien, qué lindo, qué lindo. Tu trabajo, bueno, es en el día a día en la universidad. ¿Estás dando clases también? Doy clases en la universidad. Ajá. ¿Qué cátedra tenés? Estamos en la materia que se llama Historia Argentina General. Es una materia que depende del departamento de historia la materia, pero no es para las personas de historia. Es la materia que le ofrecemos al resto de las carreras de la Facultad de Humanidades. Claro. Y también a veces tenemos estudiantes de otras facultades, y muchas veces tenemos estudiantes de intercambio, o sea, o que vienen aquí por alguna beca, claro, o por alguna pasantía. Sí. En general, entre las materias que cursan aquí en la Universidad de La Plata está Historia Argentina General. Claro. Y en estos caminos, el año pasado, te surge una posibilidad desde la Universidad de Lleida, Cataluña, para participar en un encuentro muy particular. ¿Cómo es ese camino desde la invitación hasta que pudiste concretarlo hace muy poquito? Sí, la verdad es que fue una cosa sorpresiva. Fue en enero de este año. Yo estaba, bueno, en enero es nuestro periodo de vacaciones. De hecho, estaba de vacaciones y recibí un correo de un docente e investigador de la Universidad de Lérida, Manuel López Esteves, y nada, donde me invitaba a participar de este evento, me contaba un poco las características del evento, me comentaba que él y su grupo de trabajo habían estado leyendo parte del trabajo que yo hago, y que les interesaba sumar la mirada de América Latina al evento. Y bueno, ahí comenzamos una conversación con Manel, que la verdad que es una persona encantadora, y no solamente por el trato que tuvo para conmigo, sino verlo trabajar con su equipo, con las personas que dirige, con sus estudiantes que estuvieron participando del evento. Fue conocerlos de otro lugar y fue muy interesante, muy grata experiencia. ¿En qué consistía este evento, este encuentro? Bueno, el evento se llamaba Movimiento contra la Guerra y el Fascismo en Cataluña en los años 30. O sea, en realidad el evento es parte de un proyecto, es un coloquio internacional que se deriva de un proyecto de investigación que se llama Movimiento contra la Guerra y el Fascismo en Cataluña en los años 30, con una perspectiva transnacional. Entonces, como parte de ese proyecto de investigación, surge la posibilidad de hacer este evento que tuvo participación de personas de distintas partes de España. También había un colega del Colegio de México. Y bueno, yo estaba por la Universidad de La Plata. ¿Y con qué trabajo te presentaste? El trabajo se llamaba Antimilitarismo y Antifascismo de las mujeres en América Latina. Ese era el nombre de mi exposición, ¿no? ¿Y cómo fue recibido? Fue recibido, creo que muy gratamente. Digo creo porque, bueno, a veces yo aparte justo era la conferencia de cierre, entonces el evento terminó con eso. Pero bueno, mientras el evento sucedía, hubo posibilidad de, en distintos momentos, ir charlando un poco en los pasillos, en el almuerzo, en la cena, en el hotel, en el traslado, bueno, como ahí con la gente, distintas conversaciones, algunas más pequeñas, otras más largas, y creo que les pareció interesante. Hay una cuestión ahí para pensar, ¿no? Que por lo menos, en general cuando se hace historia desde América Latina,
nosotros miramos muchísimo lo que sucede en Europa. Un poco la impresión que yo me llevo es que desde Europa no miran tanto lo que sucede en América Latina. Es lo que uno siempre piensa. En todas las disciplinas, sí, me parece, sí. ¿no? Claro, y en ese sentido me parece como súper interesante la propuesta que llevó adelante Manel y llevó adelante la Universidad de Lérida, porque digo, bueno, tuvieron la perspectiva de sumarlo y de sumarlo no desde las voces de otros, sino desde las voces de las propias personas que están aquí, ¿no? Y estudiando las cuestiones que es tan importante para nosotros, sobre todo pensando en este contexto en donde, bueno, la situación un poco del sistema científico y el sistema educativo en Argentina no nos está permitiendo a las personas que hacemos ciencia aquí muchas veces poder participar ni de eventos internacionales y nuestras condiciones materiales de trabajo están muy afectadas, ¿no? Sí, muy afectadas. ¿Y tu evaluación entonces de esta experiencia particular para vos, para tu carrera? ¿Cómo la...? Fue buenísima, porque, bueno, además, una cosa importante para mencionar es que el evento tenía el auspicio del Instituto Catalán Internacional por la Paz. Digo que eso también le da como toda una perspectiva y yo, bueno, me enteré de varias cosas como interesantes ahí mientras estaba en el evento que no las sabía. Y es que, por ejemplo, Cataluña tiene una legislación particular que tiene que ver con la lucha contra la guerra y a favor de la paz, vinculado con la educación, que es parte de lo que yo veo en el trabajo que se proponían mi objeto de estudio, las mujeres que yo estudio, digamos, entre las estrategias con las que pensaban combatir al militarismo, estaba la propuesta de la educación por la paz, ¿no? Entonces, ese lugar era central. Después, como experiencia, fue maravillosa en todo sentido, no solamente en la académica, la verdad que a título personal, siempre viajar, conocer cómo funcionan otras universidades, conocer otros grupos de estudios, es algo que nos fortalece muchísimo. Estuve aprovechando también, no en Lérida, me quedé con ganas de hacerlo a eso, pero sí en Barcelona para recorrer varios archivos y de estar trabajando con material. Uno de los archivos y bibliotecas que la verdad me sorprendió muchísimo fue, lo voy a decir mal seguramente, porque bueno, no me alcanzó el tiempo para familiarizarme con el idioma. Se llama la Biblioteca Arús, que está en pleno centro, muy cerquita del Arco del Triunfo, ubicada. Un lugar hermoso, maravilloso, no solamente como un lugar físico que es deslumbrante, sino además de eso, con un personal fantástico que me facilitaron ¿Pudiste acceder a mucho las cosas? Sí, también les dejé un ejemplar del libro que mencionabas antes, porque bueno, tienen que ver los temas que ellos trabajan. Con una historia loquísima también, digo, la biblioteca estuvo cerrada durante todo el franquismo, como forma de preservarla contra la quema de libros y contra el ataque a la cultura en general y a la cultura catalana en particular. Obviamente, Así que eso fue maravilloso. Pude acceder en la biblioteca esa y en otros archivos que hay en la ciudad de Barcelona. Hay documentación que, por ejemplo, acá en Argentina no hay sobre los movimientos sociales. Eso sucede en distintos lugares del mundo. Pero bueno, pude buscar algunas cosas que me interesaban y traerlas para seguir trabajando. Y lo otro que me pareció maravilloso fue, o sea, me quedo muy contenta de la recepción de las personas. La verdad que yo la pasé muy bien en todos los sentidos, me divertí muchísimo, comí muchas cosas ricas, pero además de eso, una cosa que puse mucho en valor fue, digamos, el compromiso social que noté de las personas. Digo, vi muchísimas acciones y movilizaciones en todo sentido, no hablo solamente de marchas, y mucha preocupación por la situación de las personas migrantes, lo cual me pareció una cosa muy bella, digo, ver que no es algo que les es indiferente a las personas de ahí. Mucha movilización por algo que particularmente a mí me convoca, que es el enfrentamiento entre Israel y Palestina y el genocidio que está sucediendo en este momento, y la gente estaba muy movilizada en muchos lugares de la ciudad, no solamente en el centro. Digo, anduve caminando por todos lados de Barcelona y creo que un poco las afueras, porque Hospitalet ya no es Barcelona, ¿no? Pero bueno. Sí, las afueras del centro, ¿no? Pero bueno, ahí por todos lados, y en todos lados había muchas cosas vinculadas con la temática. Tuve la posibilidad desde lo humilde que yo sé, ¿no? De poder contarle a muchas personas de Argentina algo de la historia de Cataluña, porque, por ejemplo, una cosa graciosa que me pasó fue que me encontré con unas amigas allá, platenses que están viviendo allá, y ellas no terminaban de entender por qué había tantas banderas de
catalanas por todos lados y por qué había tanta cosa vinculada con el catalanismo. Bueno, desde eso, no, seguramente tuvo un montón de falencias los que expliqué, pero bueno, traté de transmitirles lo que sabía. Qué bueno, sobre la lucha catalana. Muy bien. Sí, y otra cosa que la verdad que me sorprendió muy gratamente es cuán al tanto están en Barcelona, por lo menos, no, y en Lérida también, con la gente que fui conversando, de la situación que estamos viviendo en Argentina. Claro. Estaban muy informados, muy preocupados y expresando su solidaridad constantemente. Y hay muchos argentinos allí en Cataluña, muchísimos. Y bueno, para ir a algo un poco más liviano, ¿qué es lo que te fascinó de lugares, de comidas, como decías recién, de momentos, de geografía? Me impactó, bueno, de comida, perdone a mis amigos veganes, me gustan mucho todas las cosas vinculadas con el mar, así que tuve la posibilidad de comer muchas cosas ricas, desde unas paellas increíbles que me prepararon hasta, bueno, otras cositas que son más para picar. ¿El jamón? El jamón es muy rico también. Y las aceitunas. Y las aceitunas, sin duda. Y después, bueno, arquitectónicamente es una ciudad maravillosa, Barcelona. Esa cuestión de poder ir como en unas cuadras nada más, ir cambiando de épocas y ver todas esas marcas temporales en las calles son increíbles, pero además, bueno, un poco por lo que yo estudio, por lo que yo trabajo, muchas veces los relatos que leo o las personas sobre las que trabajo narran imágenes de Barcelona particularmente, más que de Cataluña en general. Y de repente iba caminando por esas calles, claro. ¿no? Y hay todo un trabajo aparte que se están llevando adelante desde hace un tiempo que tiene que ver con señalizar muchos de esos lugares. Claro. A veces son fachadas de calles o de casas, digamos, donde vivió alguna persona, algún militante particular. Y eso es la verdad que fue como eso, como un poco ir caminando por mis fuentes históricas, ¿no? Claro, qué bueno, qué buena experiencia, Gisela. Y imagino que te habrán quedado contactos, vinculaciones, ¿no? A futuro con la gente de la Universidad de Lleida, con los archivos. ¿Es así? Sí. Como una puerta abierta. Sí, como también poder ahí, bueno, siempre un poco cuando uno se junta con gente con la que trabaja y nos mueve un poco el mismo amor, la misma pasión. Vinculado con nuestros temas de estudio, aparecen posibilidades de cosas y ganas de poder hacer y de trabajar o profundizar o discutir algunos temas de la historia que sentimos que se necesitan mirar desde otro lado, ¿no? Exacto, qué bien, qué bueno. Sí. Y yo creo que Gisela va a estar conectada también con nuestro casal, porque tenemos por delante también una propuesta de una posible charla sobre tus temáticas tan interesantes, sobre, bueno, la importancia de todo lo que es política de género, historia de género en nuestro país. Así que seguramente te encontraremos un poco más adelante nuevamente por este casal con toda tu colaboración y con todos tus saberes para poder, darlo a conocer y bueno, concientizar más aún todos estos temas fuertes, importantes. Proyectos siempre habrá y temas de charla, ni hablar. Así que las puertas de acá del casal siempre abiertas, Gisela, y bueno, muchísimas gracias por este momento. Nos alegra muchísimo que hayas tenido una buena experiencia, una buena vivencia en esta Cataluña que es tan diversa y, como decís vos, tan preocupada en estas temáticas actuales que nos interpelan y nos movilizan. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gràcies, Gisela. Tamara, pues ara? Sí, ara acabem la xerrada i ens veiem fins la propera. Veritat, Rosita? Clar, molt bé. Bona tarda a tothom. Bona tarda. Adeu, gràcies. Adeu. El reportatge. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Anna Murià i Romaní, nascuda el 21 d'abril de 1904 a Barcelona, és una de les escriptores més importants del país, amb una llarga vida i trajectòria literària. Murià va néixer en el si d'una família benestant al carrer Regomir, al cor del barri gòtic de Barcelona. Filla del cineasta Magí Murià, va tenir l'oportunitat d'estudiar a l'Institut de Cultura i Biblioteca de la Dona del 1918 al 1924. En aquest centre va cursar comerç, comptabilitat i anglès.
A més, també va decidir fer uns cursos nocturns a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, després de treballar a la Junta Provincial de Protecció a la Infància i en una adrogueria. La seva carrera tan sols acabava de començar durant uns anys abans de la Guerra Civil Espanyola i va treballar de funcionària a la Generalitat de Catalunya i durant el conflicte va ser secretària de la Institució de les Lletres Catalanes, on hi va fer tasques a l'Arxiu de Premsa i en la primera tramesa de biblioteques al front. Murià va ser una dona molt preocupada per la qüestió femenina, tot i que mai es va declarar militant feminista. Des del 1930, amb tan sols 26 anys, va participar de campanyes polítiques reivindicatives. Aquell mateix any va començar formant part de campanyes per l'indult dels presos del complot del Garraf. El 1934 va participar de les d'ajut als presos dels fets del 6 d'octubre i també de la recollida de signatures per demanar l'Estatut de Catalunya. A més, pel que fa a la política, va militar en partits com Acció Catalana, Esquerra Republicana i Estat Català. Va ser una de les membres fundadores del grup sindical d'escriptors catalans i va estar vinculada a la Unió de Dones de Catalunya i com a secretària del Club Femení i d'Esports. El 1933, quan encara era a Catalunya, va començar a dedicar-se a l'escriptura. La seva primera novel·la és Joana Mas. Va continuar en aquest àmbit amb La Peixera. Abans hi havia col·laborat a La Dona Catalana, La Rambla, La Nau, Meridià i El Diari de Catalunya. Durant aquella època, també, entre 1934 i 1937, va publicar 3 assaigs: La Revolució Moral, El 6 d'octubre i el 19 de juliol. En acabar-se la Guerra Civil, Murià va exiliar-se amb la família, fugint del franquisme. El seu exili va començar a França, concretament al castell de Roissy-en-Brie, una residència a prop de París que va acollir moltes persones que fugien de la misèria de la dictadura, la majoria de les quals es dedicaven a l'escriptura. Allà va fer-se molt amiga de Mercè Rodoreda i d'aquí va sorgir la publicació de la correspondència entre les dues, amb el llibre Cartes a l'Anna Murià del 1985, escrit per Rodoreda. Al castell també va compartir estones amb Pere Calders o Francesc Trabal, entre molts d'altres. Allà va conèixer qui esdevindria el seu company de vida, Agustí Bartra, amb qui va tenir 2 fills, l'Eli i el Roger. El 1940 la parella va marxar a l'altra banda de l'Atlàntic i es van instal·lar a la República Dominicana durant un any. El 1941 van marxar a Cuba i després a Mèxic, on van residir durant 30 anys. Allà va poder treballar com a traductora d'anglès i francès al castellà i va col·laborar en revistes de l'exili català al continent, a l'Argentina, Xile i Mèxic. Agustí Bartra, que era poeta, va viatjar diverses vegades als Estats Units per fer-hi activitats acadèmiques, gràcies a la beca de la Fundació Guggenheim, i Anna Murià el va acompanyar en aquestes múltiples estades. Murià va escriure sobre l'estil poètic de Bartra, a Crònica de la vida d'Agustí Bartra, i també sobre la relació que havien tingut com a parella, tant en l'àmbit familiar com en l'acadèmic a l'obra de Bartra. La parella d'acadèmics va tornar a Catalunya el 1970 i ràpidament es van instal·lar a Terrassa fins a la fi dels seus dies. Aquí Murià va continuar escrivint i va guanyar el Premi Josep Maria Folch i Torres pel llibre El meravellós viatge de Nico Wewelt a través de Mèxic. Aquesta novel·la la protagonitza un noi jove que descobreix el seu país i el passat i el present del seu poble. Bartra va morir el 1982 i Murià al setembre del 2002 amb 98 anys, després d'haver publicat nombrosos llibres més. I fins aquí el Connexió d'avui dimarts. Gràcies per ser-hi com sempre i sobretot gràcies a tu també, Cora. Moltes gràcies a tu, Júlia, i ja ho sabeu, us esperem cada dia a les 9 del matí, a les 4 de la tarda i a les 9 del vespre. Ens podeu seguir a través de les xarxes socials @rapradio BSN, a través del YouTube, de qualsevol plataforma de podcast o a través del web www.rap.cat.